¿Cuál es mi historia con el Islam? ¿Cómo conocí esta religión y cómo acabé pues haciendo la shahada, ¿no? Y regresando al Islam, haciéndome musulmana? Salam aleikum, mi nombre es Aisha y bueno, en este canal ofrezco contenido sobre mi vida aquí en Marruecos, que es donde estoy actualmente con mi marido, y también aporto conocimientos sobre el Islam. Así que bueno, si os interesa este tipo de contenido, os invito a que os suscribáis aquí en el botón rojo y que también le deis a la notificación, a la campanita, para estar al día de las notificaciones. Yo estaré encantada de que esta comunidad vaya creciendo cada día más, inshallah, y que todos juntos pues vayamos aprendiendo semana tras semana. El vídeo de hoy es quizá uno de los vídeos más esperados y más demandados por parte de todos, ¿no? He recibido un montón de preguntas tanto por aquí y sobre todo por Instagram sobre cuál es mi historia con el Islam, ¿no? O sea, cómo llegué al punto de hacerme musulmana. Así que bueno, me ha parecido que hoy, que justo hace un año que hice la shahada, o sea, hace un año que regresé al Islam, pues creo que es la mejor fecha para hablar sobre este tema, ¿no? Ya que es como mi aniversario como musulmana. Alhamdulillah, estoy muy feliz. Ha sido un año cargado de experiencias de todo tipo y la verdad, si no fuese por el hecho de ser musulmana, creo que habría habido muchos momentos en que no habría sabido cómo seguir adelante. Así que bueno, no tengo ningún guión para este vídeo, la verdad, pero es un vídeo que me emociona muchísimo hacer y la verdad me gustaría que quedase bien, así que intentaré hacerlo como por orden y explicar un poco pues cómo empecé a descubrir el Islam y en qué punto pues decidí que era el momento de hacer la shahada, ¿no? Perdonad si me veis un poco nerviosa en este vídeo, es que es un vídeo muy emotivo para mí. Como digo, hace un año que soy musulmana, es como mi cumpleaños hoy. Ya que bueno, esto no sé si todo el mundo lo sabe, pero cuando tú regresas al Islam es como si volvieses a nacer, es decir, todos los pecados que has hecho antes, digamos que se borran, ¿no? Y a partir de ahí empieza como la cuenta a cero, ¿no? Y por eso es como que se dice, ¿no? Que es como volver a nacer, es como que de repente vuelves a ser un niño, ¿no? Entonces por eso digo que sería como mi cumpleaños. Así que bueno, no me enrollo más y empezamos con la historia. ¿Cómo me hice musulmana? Primero, el tema del Islam es una religión pues que al igual que el judaísmo, igual que el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el judaísmo, son religiones que todos de una manera u otra a lo largo de nuestra vida pues hemos ido a hablar, ¿no? Alguna vez. La cosa es que muchas veces oímos comentarios erróneos, ¿no? Y al final nos acabamos creando como unos prejuicios en torno a esa religión. Yo, mis orígenes, supuestamente era cristiana, bautizada y con la comunión, aunque no hice la confirmación que se hace ya a los 15 años, o sea, yo hice la comunión, o sea, el bautismo y la comunión es lo que hace todo el mundo, digamos, y también se hace un poco, ¿no? Pues por el tema social de la familia y no sé qué, ¿no? Pero cuando luego me tocó a los 14-15 años como renovar los votos como cristiana y hacer la confirmación, yo no quise hacerlo. No tenía ese vínculo con la religión, ni iba a misa, ni hacía nada, entonces no me sentía, ¿no? Como cristiana. Tampoco me consideraba atea porque he tenido momentos en mi vida en que he creído pues que hay algo más, solo que no le puedo poner nombre. Ha habido otros momentos en que a eso le he llamado universo, le he llamado energías, y digamos que siempre he sido una persona inquieta a nivel espiritual, ¿no? De intentar buscar un poco pues cuál es el propósito de estar aquí. Claro, hasta las personas ateas buscan, ¿no? La respuesta a esa pregunta, a cuál es el propósito, ¿no? De estar en esta vida. Cada uno lo busca por su camino y obviamente yo no pretendo con esto hacer cambiar de opinión, ¿no? a otras personas que sean de otra religión. Yo solo hablo de mi camino. Entonces, poniéndonos en situación, mi camino es que supuestamente yo era cristiana, pero en la práctica pues no lo era, ¿no? O sea, no iba a misa, no rezaba
no me iba a mí mucho la idea. De hecho, me parecía hasta un poco tonto toda la idea de la Semana Santa, por ejemplo, y digo un poco tonto, entendedme, sin que esto ofenda a nadie, solo digo cómo lo veía yo. Obviamente, si hay un cristiano que me está viendo y para él el tema de la Semana Santa es importante, pues oye, adelante. Yo en eso no voy a entrar, ¿no? Y no me voy a meter a criticar unas tradiciones o unas costumbres, porque al final cada uno pues vive su propio camino, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su manera de vivir la religión y de sentirla. Entonces, bueno, digamos que me pareció un poco extraño, no me sentía yo... Como que no le veía mucho el sentido a adorar a las estatuas y todo esto, ¿no? Pero bueno, yo la verdad durante toda mi vida pues es eso, esa inquietud por las religiones en general, no por el Islam sino por las religiones, pues me ha llevado a leer sobre el tema. Por ejemplo, tuve una época en que incluso me apunté a una escuela de budismo y estuve indagando más sobre el budismo y me he leído muchos libros y tal, ¿no? Y bueno, he tenido amigos judíos, he tenido amigos cristianos y no he tenido amigos musulmanes, no por nada, subhanallah. No sé decir por qué, porque yo antes de ser musulmana era una persona abierta y yo hablaba con cualquiera, da igual de qué religión fuese, ¿no? Pero por alguna razón, no lo sé, es algo que hablaba con mi marido el otro día, que no recuerdo, por ejemplo, en la universidad, en mi clase de la universidad, no recuerdo a nadie en la clase que fuese musulmán. O sea, no compartía clase con nadie. Entonces, claro, mi entorno con el que yo me relacionaba es que ni siquiera en el barrio donde yo vivía en Gracia, en Roger de Flor, al lado del Passeig de Sant Joan, los que sean de Barcelona lo sabrán. Pues es que en el barrio de Gracia donde yo estaba, es que tampoco tenía yo como vecinos musulmanes ni relación de ningún tipo, ¿no? Es muy curioso, la verdad. Y sin embargo, siendo la religión con la que menos trato tenía, al final ha sido pues la religión en la que he acabado, ¿no? Subhanallah. Bueno, la cuestión es que el contacto que yo tenía con el Islam era cuando viajaba. Cuando empecé a viajar sola fue cuando empecé a encontrarme con musulmanas por diferentes partes del mundo. Esto creo que ya lo mencioné en la historia de lo del hijab, de un encuentro que tuve con una musulmana en Bélgica, en Bruselas. Y recuerdo las 3 horas enteras del avión estar hablando con ella sobre el Islam, y debatiendo un poco sobre el tema del velo y bueno, ya sabéis, los estereotipos, ¿no? Y las ideas base que todo el mundo tiene, ¿no? Y yo como con interés, ¿no? Porque siempre he sido de la opinión de que cada uno es libre de hacer lo que quiera y aunque no he negado pues el caso de que hay mujeres que se las obliga a casarse, a llevar el velo, etc, etc, también siempre he sido consciente de que esa no es la realidad completa, ¿no? Entonces, bueno, siempre recuerdo tener debates con mis amigos allí en Barcelona, cuando íbamos a cenar o así, recuerdo tener debates sobre el tema del velo, ¿no? Y de tener amigas que me decían, es que esto del velo es horrible y no sé qué, no sé cuál. Y yo meterme en la conversación y decir, no, pero ¿por qué? ¿Por qué es horrible? O sea, hay mujeres que quieren llevarlo y tal, bueno. Todo esto sin tener ni idea del Islam, solo era como mi base, ¿no? Mis antecedentes. Mis antecedentes es que yo estaba abierta a cualquier religión. Y igual que un cura lleva aquí, no sé ahora cómo se llama, pero bueno, como el cuello este blanquito, ¿no? O igual que un budista decide hacer un retiro y meterse 3 meses en un templo a meditar y hacer ayuno, pues yo decía, pues también los musulmanes pues tienen su rollo, ¿no? Con el tema de la peregrinación a la Meca y con el tema de llevar el velo o tal o no sé qué, pero al final es eso, es como cada uno a su rollo, ¿no? Somos libres, somos libres. Como digo, cuando empecé a viajar sola, empecé a hablar con más musulmanes y empecé a ver que estos musulmanes estaban felices y estaban bien con su vida, ¿no? En ese momento de mi vida yo tuve como una crisis existencial al acabar el máster,
tuve una crisis existencial, de verdad, de no reconocerme, no reconocer mi entorno. No sé, se me juntaron muchas cosas y durante un tiempo me marché a Londres durante 8 meses para cambiar de ciudad, cambiar de aires, cambiar absolutamente todo y centrar la atención en mí. El tema de viajar sola y el tema de irme a Londres a vivir, a mejorar el inglés, que era como una espinita ahí clavada que tenía, me hizo reconectar muchísimo conmigo misma y yo creo que al final fue en parte eso lo que me llevó a hacerme musulmana, y me explico. En el momento en el que centré la atención sobre mí misma y empecé a averiguar qué es lo que quería hacer, qué legado quería dejar en este mundo, empecé a hacerme otro tipo de preguntas. Y algo que he compartido con una amiga mía que también está aquí ahora en Marrakech, que es musulmana también, española, que se ha convertido en musulmana, algo que he compartido con ella es que cuando veías a los musulmanes, veías que ellos estaban como plenos, y era como, a mí me falta algo que ellos tienen, ¿no? Claro, ese algo es la fe, es el sentir que formas parte de un todo y que está Dios por encima de ti controlando todo. Perdónate, es que me emociono mucho con esto. La cuestión es que durante el tiempo que estuve en Londres fui poco a poco como reconstruyéndome. Cuando viajaba sola y empecé a relacionarme más con la gente, pues empecé a ver como otra realidad, ¿no? Y poco a poco empecé a recuperar mi yo interior. Empecé a conectar con mi corazón, empecé a tener claro qué es lo que quería hacer, empecé a pensar en mí, y esto puede sonar un poco egoísta, pero me había dejado mucho llevar por mi entorno, por las personas, y me había influenciado mucho y realmente había perdido el rumbo de quién era, ¿no? De mi propia esencia, de lo que a mí me hacía especial. El punto clave vino en el viaje a Marruecos. Cuando viajé por primera vez a Marruecos, no sé cómo explicarlo, pero os puedo decir que es que tengo el recuerdo muy vivo de bajar en el aeropuerto, ver las letras allí en árabe y sentir que yo pertenecía a algo de lo que estaba allí. O sea, lo sentí como, tuve una conexión que no sabría explicar. Era la primera vez que viajaba a un país musulmán y además la primera vez que viajaba sola. Luego más tarde se unieron mis amigas, ¿no? Pero en ese momento, y no sé si fue el ambiente, no sé, pero yo sentí que yo pertenecía a ese lugar. Subhanallah. En el Riad fue donde conocí a mi actual marido. Mashallah. Y hablando con él y hablando con otros chicos, que por cierto, ellos no hablaban del Islam porque no les gusta hablar del Islam con los turistas, porque muchas veces hacen preguntas con mal sentido, ¿no? Para fomentar estos prejuicios. Entonces, a veces las preguntas resultan un poco ofensivas. No hablaban del Islam salvo que tú les preguntases y bueno, pues intentaban responder. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no son personas que inciten a esa curiosidad y que vayan predicando su religión como la mejor del mundo o la única y verdadera, etc, etc. No, en absoluto. Todos los chicos del Riad, incluido mi marido, eran súper discretos con la religión. Cuando tenían que rezar o lo que fuera, se apartaban. Vamos, que tú, porque estabas en un país musulmán y tú les preguntabas, oye, ¿eres musulmán? Y te decían sí, pero si no, no lo parece. No sé si me entendéis la idea. La cuestión es que yo, como digo, una persona inquieta, interesada y pues obviamente hablé con ellos de en plan, bueno, sois musulmanes, y bueno, pues me estuvieron respondiendo a las preguntas base que yo tenía, ¿no? Y tal, y recuerdo escuchar la llamada a la oración, la primera oración de madrugada, y sentir algo. Era la primera vez que escuchaba yo la oración en toda mi vida, os lo prometo. Ya digo que estando en Barcelona nunca me había relacionado con ningún musulmán y además nunca había ido
en alrededores de una mezquita o así donde puedas escucharla, o sea, nada. Os prometo que yo sentí algo, sentí que era muy especial, no sé cómo explicarlo, la primera vez que escuché la oración. Igual que hay experimentos, que hay gente que le ponen el Corán por la calle y se pone a llorar escuchando el Corán, pues a mí me pasó con la oración. Cuando escuché la oración, la primera, así en la madrugada, yo sentí, de verdad, me sentí exactamente como ellos, me sentí completa. Esa cosa que digo de que veías tú a los musulmanes de que estaban completos y como que a ti te faltaba algo, yo ese día tuve una conexión interior, como que de repente cuadró todo, no sé cómo decirlo. Obviamente estaban estas emociones, pero yo no estaba con la idea en la cabeza de hacerme musulmana, en absoluto. Solo digo que fue ahí como empecé a cada vez tener más interés y más interés, porque me hacía sentir muy bien eso. Entonces, bueno, en Barcelona y en Madrid estuve preguntando a amigos míos si se habían leído el Corán, porque tenía interés y quería leerme el Corán, solo como un libro más. No iba a tener en cuenta nada de eso de que es un libro sagrado, simplemente iba a coger el libro, leérmelo y ver qué me transmitía, cómo era, ¿no? Y recuerdo dos opiniones muy claras. Una de ellas, de una amiga que me dijo: este libro yo me lo he leído y es como un compendio de leyes, chimpún, un compendio de leyes. Y a mí me pareció como muy extraño, ¿no? En plan, un compendio de leyes, de cómo vivir o de cómo actuar y ya. Bueno, yo me quedé con esa idea. Y luego otra amiga en Madrid me dijo: sí, yo me lo he leído, me ha parecido un libro muy interesante, y de hecho lo tengo en casa por si lo quieres y tal. Tengo una edición que es árabe con traducción en español, o sea, los dos idiomas a la vez, y que le pareció un libro interesante, pero que le pareció un libro más, o sea, que le pareció pues lo mismo que la Biblia o que la Torá, ¿no? O sea, como que no, para ella no tenía nada de especial. Era un libro de religión que estaba bien y tal, pero ya. Y lo que me mencionó es que tenía muchas partes en plan poesía. Entonces era como un poco una lectura en plan metafórica. No sé, esa era como la cosa del Corán. Pero yo, después de estas opiniones, eso lo que provocó en mí fue querer leerlo aún más. O sea, era como en plan, ostras, pues si son opiniones muy diferentes, porque una me dice que es en plan poesía, y la otra me dice que es un compendio de leyes, pues es como, a ver yo cómo lo veo, ¿no? Y tenía ganas de leer el Corán, me acuerdo. La cuestión es que pasó el tiempo, yo regresé de Marruecos para España y empecé a buscar libros del Islam, para aprender, para saber más y así. Mis padres me notaron algo extraño. Recuerdo que cuando volví a España, en casa de mis padres, me dijeron que me notaban rara. Y yo lo único que podía decir es que sentía que había dejado una parte de mí en Marruecos. Y ellos me decían eso, como que me notaban como incompleta, ¿no? Es muy curioso, os lo prometo, wallah, que fue una situación. Yo estaba en Toledo, pero estaba como que me faltaba algo, ese algo que yo había encontrado en Marruecos y que había conectado con eso, de repente me faltaba. Mientras estuve aquí en Marruecos, una amiga mía grabó la oración, y recuerdo que escuchaba yo el WhatsApp con la oración. No sé, bueno, la verdad, puede sonar desde fuera como actitudes extrañas, en plan, esta está loca, ¿qué hace? Pero es que a mí estas cosas me hacían sentir bien, y además son cosas totalmente inconscientes, ¿no? Entonces, bueno, estando en España, empecé a buscar libros sobre el Islam. Ahí yo ya empecé como a hablar mucho más con Zaki, ¿no? Con mi marido, online, pero, o sea, hablábamos por Messenger y así, pero pues en plan conociéndonos y no sé qué. Él también, yo le iba preguntando del Islam, él también me iba respondiendo y tal, y todo lo que me iba diciendo me parecía muy interesante, y empecé a buscar libros. El libro que más cambió mi imagen de todo fue el libro del Dr. Zakir Naik, que os lo voy a poner aquí el título, que se llama The Modern Science and the Quran.
compatible or incompatible. Y básicamente es por capítulos, va como analizando la ciencia moderna con el Corán. Y por ejemplo, te habla del Big Bang o de lo que supuestamente, ¿no? O sea, va a pasar en el futuro con el Sol, ¿no? O sea, cómo va a acabar la vida del Sol y los elementos que tiene el Sol, pues cómo eso se relaciona con el Corán, ¿no? O sea, lo que es la ciencia con el Corán. Entonces tenía un apartado dedicado a la astronomía, donde hablaba de los agujeros negros, de las supernovas, del Big Bang, de tal. Otro apartado que era más de biología y te hablaba de los animales y las plantas, del tema de la fotosíntesis, te hablaba de los embriones, ¿no? Y de todo el desarrollo humano, y ya te digo, todo esto comparándolo con el Corán. Es un libro en inglés, pero bueno, recuerdo que me lo leí antes de volver a Marruecos para quedar con Saki, ¿no? Y tal, y seguir ahí con la relación. Recuerdo que me lo acabé de leer antes de venir a Marruecos y fue un libro que de verdad me quedé loca. No sé cómo explicarlo, pero me pareció de repente como el punto de unión entre todo, no sé. Yo al ser siempre una persona muy inquieta y que ha estudiado varias cosas y que le gustaría estudiar muchas más, pues de repente fue como, ostras, qué curioso todos estos datos, ¿no? Además hay una cosa que dice el doctor Zakir Naik y que para mí fue también una cosa como muy clara, ¿no? Y es que cuando un ateo le pregunta cómo demostrar que lo que dice el Corán es 100% es cierto, es la verdad, ¿no? Él decía que de todos los libros sagrados, ¿vale? Incluido la Biblia, la Torá, los libros estos hinduistas, ¿no? Y tal, que hay como varios tomos. Él decía, de todos los libros sagrados, todos se han sometido, vamos a decirlo así, como a prueba científica, ¿no? Para comprobar la veracidad del texto, ¿vale? Y lo que se ha visto es que solo el Corán pasa esa prueba, ¿vale? ¿Cuál es el resultado del Corán? Se ha visto, perdonad las voces de los niños, bueno, se ha visto que el 80% de la información que hay en el Corán, ¿vale? Es 100% verídica y exacta y contrastada a nivel científico, ¿vale? Y el otro 20% del Corán que no se puede demostrar, tampoco a través de la ciencia se ha podido negar su existencia. Entonces, ¿qué decía él? Que la lógica lo que lleva a pensar es que si el 80% del Corán es 100% real, el otro 20% que no se ha podido negar, o sea, no se ha podido demostrar que sea incorrecto, pues entonces, por ende, por una regla de 3, también es 100% real, igual que el otro 80%, ¿no? Claro, en el tema de este 20% que no se ha podido demostrar, pues entra el tema, por ejemplo, de si existen los ángeles, de si existe el infierno y el cielo, y cosas así, ¿no? Hay cosas como, por ejemplo, el tema del alma, que a nivel científico se está ya como demostrando que sí que tenemos alma y que además somos los únicos que tenemos alma. He leído artículos relacionados con esto donde se ha visto, subhanallah, que los seres humanos somos los únicos seres en el mundo, ¿vale?, que al morir perdemos exactamente 0,21 gramos de nuestro peso, independientemente de lo que pesemos al morir, ¿vale? Al principio, esta pérdida de peso de 0,21 gramos, pues decían los científicos y tal, ¿no?, los expertos, que es fruto de pérdida de gases por la descomposición y tal. Y claro, yo como antropóloga forense, que conozco muy bien todo el proceso de descomposición, pues claro, es como, tiene su sentido. Pero entonces tomaron el ejercicio con otros animales y con otras especies. Claro, el proceso de descomposición, una vez estamos muertos, es el mismo para todos, ¿me entendéis? Y lo que vieron es que ni las vacas, ni los perros, ni ningún animal tenía esa pérdida de peso. Solo los seres humanos. Entonces, a raíz de ahí surgió la idea, algunos la defienden, otros no, está ahí aún como en el aire, ¿no?, la idea de que ese peso que perdemos, que es 0,21 gramos, es lo que pesa nuestra alma.
Entonces digamos que, bueno, se va ahí como avanzando y hay quien defiende pues que sí, que tenemos alma y que a nivel científico se demuestra de esta manera, ¿no? Y es como una cosa más que se corrobora en el Corán. A partir de ahí yo empecé a tener un deseo interior de hacer la oración. Empecé a practicar la oración, igual que quien practica la meditación, ¿eh? O sea, yo no era musulmana ni tenía la intención de hacerme musulmana, solo que igual que a unas personas la meditación les ayuda mentalmente y emocionalmente pues a estar más tranquilos y en paz, esos sentimientos a mí me los transmitía las cosas relacionadas con el Islam, ¿no? Cuando escuchaba la oración y así. Entonces, pues pensé, porque yo había estado meditando durante varios meses atrás, como digo, yo estuve en una escuela de budismo, entonces, claro, el tema de la meditación lo veía como algo beneficioso y ahora quería probar el tema de la oración. En otro de los viajes que hice a Marruecos, que fue, no sé si fue el viaje donde ya me prometí o el viaje anterior, pero tuve una experiencia que no puedo hacer pública en el vídeo, lo siento, no puedo hacerla pública. Fue una experiencia única y para mí fue la prueba ineludible y absolutamente... wow, es que se me pone la piel de gallina y todo. Fue la prueba de que Dios existe y está ahí. Y además Dios me estaba guiando. Solo os puedo decir que me pasó en el avión antes de llegar a Marrakech, ¿vale? Lo vi desde la ventanilla del avión. Y cuando vi esta cosa, que es que no lo puedo decir, lo siento, porque es que si lo digo seguro que habrá gente que me llamará loca y que me dirá de todo, pero yo sé que eso es algo real que yo viví. Recuerdo mirar a toda la gente en el avión en plan, soy la única que está viendo esto, por favor que alguien me diga si esto está pasando o no, ¿no? De lo que me pasó esa noche, lo único que puedo decir es que yo bajé del avión temblando como nunca en mi vida, temblando, que llegué hasta donde mi marido y mi marido estaba en plan, ¿pero qué pasa? Y yo lo único que le podía decir es, mira la luna, mira la luna, mira la luna. Y él, ¿dónde está la luna? ¿Dónde está la luna? Y yo, bueno, no puedo decirlo, lo siento, de verdad, lo siento. Es una cosa muy personal. Pero sí que recuerdo, os lo prometo, de decirle, es que es esto, es que ya lo he visto, claro, es que es la prueba física y empírica de que esto es así, ¿no? Y decirle a mi marido, quiero hacer la shahada. Incluso su familia, que eran musulmanes, se sorprendieron de que de repente estuviese como tan segura, ¿no? Y de hecho le decían a Zacarías en plan, pero ¿estás segura de que quiere hacer la shahada? En plan, que se tome su tiempo para informarse de la religión, para leer más y tal. Pero yo os prometo que sentía que obviamente del Islam tenía muchísimas cosas que aprender y muchísimos libros que leer y tal, aparte de lo que había leído, pero que era nada, ¿no? Pero yo me sentía absolutamente preparada para dar el paso y después seguir aprendiendo, no sé si me entendéis. O sea, estaba en ese punto de convencimiento que era como en plan, soy como estudiante de primero de carrera, me voy a meter a la carrera, me voy a matricular en la carrera y durante 4 años o los que sean, ¿no? Voy a ir aprendiendo y mejorando y cuando acabe la carrera seré más experta en el tema. Pero a mí no me hace falta tener esos conocimientos para matricularme ahora, ¿entendéis? Sino que parto desde cero, desde la base cero, igual que un estudiante. Pues yo lo sentía así, en plan, hay tantas cosas del Islam que quiero conocer, pero no necesito conocerlas y esperar para hacer la shahada, sino puedo hacer la shahada ahora mismo porque tengo la fe en el corazón y ya después todo lo demás vendrá y seguiré aprendiendo y seguiré mejorando y tal. Pero a mí lo que me llevó a hacer la shahada era el convencimiento de que Dios existía. Y yo se lo decía a mi marido, no necesito ninguna prueba más para avalar mi fe. O sea, sé que esto es así, que esto yo lo siento así en el corazón. Ahora sí que me siento más completa y estoy decidida a dar el paso.
Total, que así fue como pues montamos todo y en el viaje a Marruecos pues el viernes, alhamdulillah, alhamdulillah, que fue el viernes 27 del 2017, pues hice la shahada en la mezquita de la Kutubía. Os voy a compartir, porque me hace muchísima ilusión, os voy a compartir el vídeo de la shahada, que lo tengo. Os lo voy a compartir. En el vídeo vais a ver a mi marido calvo, no con pelo como ahora, porque en ese entonces estaba calvo. Pero bueno, quiero que lo veáis. Con mi nivel de árabe cero. Pero bueno, mi marido dice que pronuncié bien la shahada. Digo, bueno, pues porque en aquel entonces, claro, es que estaba aprendiendo todo, ¿no? Bueno, lo recuerdo muy emotivo. إذا الأخت عائشة ستقول بسم الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر الله أكبر. تبيين أركان الإسلام اللي سمعتي الآن ستوضح ذلك لها إن شاء الله. La cuestión es que, como digo, habrá gente que le parecerá esto como muy raro o tal. Yo solo sé que es cierta una de las frases que hay en el Corán, ¿no? Que dice algo así, como que Dios guía a quien quiere y desvía a quien quiere, ¿no? Y en mi caso, pues, alhamdulillah, tengo el sentimiento de que Allah quiso guiarme, ¿no? Que Dios quiso guiarme por el buen camino. Y ya que estaba yo en ese momento previo de búsqueda, de me falta algo, cuando por fin conecté todo, pues, bueno, alhamdulillah, alhamdulillah, él en eso... Él supo que ese era mi momento, ¿no? Y que estaba preparada, y por eso me envió, yo creo, pues estas señales. He tenido más señales de por medio, eventos curiosos que me han recordado una vez más pues que Dios está ahí detrás, pero bueno, no puedo, hay muchas cosas que no puedo contar así porque estos vídeos son públicos, pero bueno, alhamdulillah. Después de hacerme musulmana, obviamente pues he seguido leyendo sobre el Islam, he conocido muchísimas más cosas y además me enamoro cada día más del Islam y agradezco cada día más el estar dentro de esta religión, porque cada vez que aprendo una cosa nueva de la religión es como, alhamdulillah, que estoy en el camino, ¿no? Me parece una religión maravillosa. Todo lo contrario a lo que se dice, la verdad. O sea, una de las cosas que yo he visto es que al final la base de todas las religiones es la misma. Es decir, por ejemplo, un budista que dice que tienes que apartar el ego, ¿no? Y practicar el desapego de las cosas materiales. Bueno, es que estas ideas también las dice el Islam, ¿no? O sea, el Islam te dice que las cosas materiales son temporales y que no te debes aferrar a ellas ni depender de ellas, que lo único de lo que eres dependiente es de Dios. Hay muchas cosas de muchas religiones, mismamente en el cristianismo, ¿no? El tema de dar limosna y de ayudar a los demás, o el perdonar, ¿no? Pues esto también está en el Islam, ¿no? O sea, que es que yo lo que me he dado cuenta es que todas las religiones tienen un poquito, bajo mi opinión, tienen un poquito del Islam. Y el Islam es la religión que recoge todo. Entonces, para mí el Islam es la religión auténtica y verdadera, y obviamente es la religión en la que yo me siento mejor conmigo misma. ¿Por qué? Porque es una religión donde yo he aprendido a confiar más en la vida, si lo quieres llamar así, ¿no? Y a no perder nunca la esperanza. ¿Sabéis ese punto de la gente que entra en depresión y que está como en depresión profunda y que realmente empieza a ver todo negro? Mirad, esto lo añado así como extra al final del vídeo. Yo he hecho prácticas, ¿vale?, con personas que han fallecido. Y la primera práctica que yo hice de autopsia durante mis estudios de posgrado fue un señor de 66 años que se suicidó. Y dejó una nota. Y nosotros, bueno, leyeron parte del procedimiento, ¿no? Cuando
se da un caso de suicidio, pues parte del procedimiento es, claro, tomar esta nota o todo lo que hay alrededor como prueba, etc., ¿no? Y yo recuerdo la frase de esa nota, a mí eso no se me va a olvidar en la vida, ni la cara de este hombre. La frase decía: lo siento, veo el futuro muy negro. Eso le había llevado a suicidarse. Subhanallah. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que el hecho de saber que está Dios detrás hace que, aunque tú estés en una situación muy negra en tu vida, ¿no?, siempre sepas que eso tiene un final y que Dios está ahí detrás respaldándote. No sé si me entendéis. Entonces, el punto este de veo el futuro muy negro y te suicidas. ¿Por qué te suicidas? Porque no ves la salida, no la ves directamente, ves que eso va a ser así siempre y te ves tan absolutamente hundido y tan mal y lo ves todo tan negro, como decía él. O sea, lo siento, lo veo todo muy negro. Lo ves tan negro que pierdes absolutamente la esperanza, ¿no? Y cuando ya no tienes ni esperanza, ni fe, ni nada, pues el sentido de vivir como que se pierde, ¿no? Entonces, para mí, alhamdulillah, el tema del Islam nunca ha llegado al punto de depresión, alhamdulillah, pero entendedme la idea, siempre me ha dado ese extra, ¿no? Y cuando he tenido situaciones muy difíciles, yo he tenido situaciones aquí en Marruecos donde he pensado que iba a morir, he tenido un accidente de coche, he tenido problemas en la casa, muchas cosas. Cuando yo he estado en estas situaciones, siempre he acudido a Dios, ¿entendéis? O sea, es como estás en el punto negro, pero como sabes que Dios está ahí, lo único que te queda es refugiarte en Él. Entonces, aunque estés en un momento muy crítico, no pierdes la fe y no pierdes la esperanza, y alhamdulillah, pues Dios responde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a acabar el vídeo en plan positivo. Lo que quiero decir es que en mi caso, a mí la religión me ha completado y me ha ayudado a darle ese sentido más trascendental a las cosas. Las famosas frases que dice, por ejemplo, el Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿no?, decía que es muy famoso el discurso este, os lo voy a dejar aquí en la cajita de información, un discurso que hizo de graduación en una universidad, y él decía cómo, echando la vista atrás, veía que todos los puntos en su vida se unían, ¿no? Bueno, pues este es el famoso maktub, ¿no?, que creemos los musulmanes, es decir, el destino está escrito y siempre hay unas cosas que tienen como su punto de conexión, ¿no? O las famosas ideas, que también yo las he escuchado a 1000 personas, sean religiosas o no, es que incluso hasta los ateos se lo he escuchado yo, ¿no? La famosa frase de todo tiene un porqué, todo tiene una razón de ser. Pues sí, efectivamente, todo tiene un motivo. En el caso de los musulmanes, ¿qué creemos? Pues que cuando nos ocurre algo malo, y a veces también con las cosas buenas, siempre el motivo que hay detrás es algo que Dios conoce. ¿Qué es? Pues a lo mejor te está poniendo a prueba durante ese momento de tu vida. Entonces a lo mejor es una prueba, o a lo mejor puede ser también un castigo. O sea, hay cosas que son malas, ¿no? Pero a lo que me refiero es que, como todo tiene un porqué, de cada situación sacas un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, alhamdulillah, el Islam de verdad me ha completado. En mi caso, solo puedo decir que alhamdulillah, porque conocer el Islam me ha abierto las puertas a otro mundo, y es un mundo donde la base reside en el corazón. Siempre he pensado, ¿no?, que en este mundo las buenas personas no llegan a nada, ¿no? O sea, estamos en un mundo tan corrupto que ¿de qué te sirve tener buenas intenciones? Y yo con el Islam he visto que puede que en este mundo el tener buenas intenciones no siempre te lleve a buen puerto, pero esas intenciones están ahí y Dios las tiene en cuenta, y tendrán su recompensa. Si no es en esta vida, será en la siguiente, pero tendrán su recompensa, inshallah. Así que, como digo, me ha ayudado a dotarle a todo de mucho más sentido desde el corazón, Espero que os haya gustado el vídeo. Es un vídeo curioso, y sé que mi historia con el Islam es bastante curiosa, porque fue como
como en plan cambio repentino, ¿no? De repente, pero vamos, es un cambio del que estoy 100% segura, es un cambio que me ha completado absolutamente y sí, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo, que sé que mis vídeos suelen ser un poco largos, así que perdón, soy una persona que habla mucho y bueno, hay ciertas cosas que se me hace inevitable resumirlo más, ¿no? Así que bueno, perdonad. Espero que hayáis disfrutado mucho el vídeo y nada, por supuesto, por supuestísimo, me encantaría pues leeros en los comentarios. Nos seguimos viendo por aquí todas las semanas, ¿vale?